Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del tema de cadenas de caracteres. Es un tema que se ha visto desde el principio del curso, pero existen ciertas temáticas relacionadas a este que hasta el momento no habían sido introducidas y que hasta ahora vamos a conocer. Este es un video de repaso. De repente si quieren aclarar algún concepto, alguna duda, este es el video para eso. Muy bien, entonces empecemos con lo principal que sería la estructura. Muy bien. Para efectos didácticos vamos a hacer una variable que se llame saludo y va a tener eh, como contenido la palabra hola con un signo de exclamación. Muy bien. Entonces, las cadenas de caracteres son, por así decirlo, un conjunto ordenado. ¿A qué me refiero con esto? A que yo puedo identificar cada uno de los elementos de una cadena eh, en el orden en el que están dispuestos. Entonces, para eso utilizamos índices. Hay dos maneras de utilizar índices, positivos o negativos. Ambos tienen su truco, pero son bastante sencillos. Pese a que son bastante sencillos, muchas veces es en lo que más faltas se cometen, en lo que más equivocaciones se dan, y es uno de los mayores dolores de cabeza cuando se están resolviendo ejercicios con cadenas de caracteres. Entonces, es muy importante tener cómo se utilizan los caracteres claro para que no den esos tipos de problemas que ahorita vamos a estar comentando. Muy bien, entonces empecemos con los caracteres o los índices positivos, mejor dicho. Los índices positivos tienen la peculiaridad de que empiezan desde cero y esto puede dar problemas a veces. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que no están acostumbradas a empezar a contar desde cero dicen que el primer elemento de la palabra hola con un índice, con un signo de exclamación, es el H. Entonces piden saludo en el índice 1 y esperan que les retorne esta H porque es el primer elemento, pero no, porque como se empieza a contar desde cero, entonces eh, el primero o el número 1 en el índice sería el segundo elemento de la cadena, que sería esta O. Entonces hay que tomar en cuenta que se empieza a contar desde cero. Y también, por la otra cara de la moneda, muchas veces piden el último elemento, entonces aquí una persona normal diría, ok, como, ok, son 5 letras, entonces eh, el índice 5 tiene que ser el final, entonces si yo pongo saludo en el índice 5 me debería retornar el símbolo de exclamación y no, porque como empiezo a contar desde cero, el último índice es 4, entonces en ese caso Python inmediatamente les va a indicar el error que es index out of bounds y en ese momento es cuando ya uno ya empieza a ponerse un poco nervioso porque ya no sabe qué está pasando, porque es que se está saliendo de los índices y es porque, por eso mismo, porque se empieza a contar desde cero. Eso con los índices positivos. Ahora, con los índices negativos, eh, primero, para imaginárselos, a mí me gusta primero partir desde el final de la lista, ¿ok? De la lista de caracteres de que vienen acá. Entonces, si yo empiezo desde el final, es más fácil, porque primero que nada empiezan desde -1, no desde cero, como en los positivos. Entonces yo digo, ok, -1 es el último elemento. Sí, eso es claro, siempre va a ser el -1 es el último elemento de la cadena. Y voy hacia atrás contándolos. Ok, -1 es el último elemento, el penúltimo elemento es el -2, y así sucesivamente hasta que llego que el -5 es el primer elemento. Muy bien, entonces la parte de números negativos se establece de derecha a izquierda, pero como dice esta nota, los índices siempre se leen de izquierda a derecha, tanto positivos como negativos. Ok, esto puede ser un poco confuso. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver. Entonces, para poder explicar un poco a qué va esta nota, veamos un poco cómo se hace manipulación de cadenas, cómo se hace consulta de cadenas. Muy bien, entonces, aquí puse estos dos ejemplos, saludo en el índice 0 y saludo en el índice -5 para que veamos que ambos retornan H porque tanto de manera positiva como negativa estamos consultando el primer elemento. Muy bien, ahora, eso es en el tema de índices. Cuando hacemos rangos de índices, entonces ahí pasamos a otra estrategia denominada slicing o cortes. ¿Ok? Entonces, los índices tienen varias peculiaridades. Una de ellas es que no se toma en cuenta el último elemento del rango.
Muy bien, entonces vean acá, yo pongo saludo del rango 0 al 1, entonces lo que uno pensaría es que tiene que retornar el H y la O, pero no, porque como no se toma en cuenta el último elemento del rango, entonces solo me está volviendo el H. Y aquí en este ejemplo yo le pido que me devuelva los índices del -4 al -1 de salud. Muy bien, entonces nos vamos aquí. Vemos que del -4 al -1 está la palabra hola y el símbolo de exclamación. No se cuenta el último. Y por lo tanto nos retorna solo hola, como hola de mar. Muy bien, solo estos 3 elementos, porque no se cuenta el último. Entonces, ¿a qué me refería hace un momento cuando les decía que los índices se establecen de derecha a izquierda, pero se leen de izquierda a derecha? A que yo, si quiero hacer un rango en números negativos, no pongo que del -1 al -4, porque eso me va a dar un error. Siempre tengo que poner los rangos de izquierda a derecha. Entonces yo pongo el índice del -4 al -1, no del -1 al -4. No caigan en esta trampa. Siempre es de izquierda a derecha. Esta es la nota que quería aclararles con eso. Muy bien. Ahora pasemos a un tema muy importante, que ahora que ya entendemos los índices, y es la inmutabilidad de las cadenas de caracteres. Muy bien. Entonces, ¿qué significa que sean inmutables? Bueno, es algo bastante sencillo. En realidad el nombre es como bastante complejo para algo muy simple. Pero bueno, ese sí. Todo está resumido en esta nota que les puse acá. Los índices se utilizan para consulta, no para asignación. Muy bien. Entonces, aquí vemos un mal uso de los índices, que por eso lo taché, para que nunca se les ocurra hacerlo, y es intentar cambiar los elementos o así reasignar los elementos de una cadena que ya ha sido establecida. Okay, entonces aquí lo que la persona tontamente está intentando hacer es decirle que saludo en el índice 2 ahora va a ser P. Muy bien, que esta L va a cambiar por una P. Pero eso no se puede. No se puede hacer así, porque los índices solo se utilizan para consulta, no para modificar, no para sobreescribir, no para intercambiar, nada que mueva el contenido del índice hacia otro lugar. El contenido del índice siempre se mantiene igual. Muy bien. Entonces ahora pasemos a lo que sí se puede hacer con los índices. Bueno, lo primero es la concatenación y es unir cadenas, básicamente. Entonces, ¿cómo podemos unir o concatenar, mejor dicho? Entonces, yo puedo concatenar palabras con palabras, por así decirlo, palabras con letras, letras con letras, letras con números no se puede. No podemos concatenar un string con un elemento tipo entero, con números, por así decirlo, porque el Python no nos deja. Como plan remedial, ahí tendríamos que pasar los enteros a string y una vez que los tenemos en string, ahora sí ya podemos concatenarlos. Esa sería la manera correcta de hacerlo. Entonces, eso sería con lo de concatenar. Lo segundo sería búsqueda, que es lo que hemos estado haciendo aquí. Decimos el nombre de la variable en tal índice y entonces ya ahí hacemos la búsqueda. Muchas veces van a haber ejercicios en los que se les pida, por ejemplo, algo muy clásico, contar cuántas vocales hay en esta cadena de caracteres. Entonces hay que ir haciendo una búsqueda en cada uno de los índices de la cadena y consultar si este contenido es una vocal. Aquí podríamos ver que entonces si aplicamos el ejemplo que estoy usando, entonces aquí encontraría 2 vocales, entonces tendría que retornar que tiene 2 vocales. Muy bien. Y el último sería extracción, que extracción está muy relacionado con la búsqueda, porque al final de cuentas estamos accediendo al contenido de una cadena mediante un índice, nada más que en este caso lo que estaríamos haciendo es moverlo. Entonces yo aquí accedo, por ejemplo, a la letra H con saludo índice 0 y se crea otra variable que se llama saludo 2 y guardo ese contenido, la H, en otra variable. Eso sería la extracción. Se extrae y se pone en otro lugar. Esas serían como las dos principales operaciones que se hacen con cadenas y por ende con índices. Muy bien, ahora
pasemos un poco a los métodos con cadenas. Es muy útil conocer todos estos métodos. Muchas veces se nos confunden cómo utilizarlos, pero bueno, aquí hice como un pequeño resumen de todos los que he estado viendo que han estado utilizando. El primero es len saludo. En caso de mi ejemplo, recuerden que es saludo. Entonces, el método len lo que devuelve, lo que retorna es el tamaño de la cadena, la cantidad de elementos que tengan. Ahora, por favor, no utilicen len para eh, hacer el límite de un rango, que es lo que les estaba explicando acá. ¿Dónde es? Justo acá. No usen len para decirles que ese va a ser el último índice. ¿Por qué? Porque len les va a devolver que tiene 5 caracteres, pero el último índice recuerden que es 4. Entonces, si quieren utilizar el len de la palabra para establecerlo como el último elemento del índice que tienen, o sea, el último índice que tienen que consultar, entonces réstenle 1. Muy bien. O utilicen el menor que, no el menor igual que. Esa sería como la otra manera de hacerlo. Muy bien, entonces tenemos otros métodos, que es el punto upper, que lo que hace es convertir a mayúsculas la cadena. Lo que ya está en mayúsculas se mantiene, lo que está en minúsculas se vuelve mayúsculas, y lo que no es una letra se mantiene igual. El lower es lo mismo, nada más que al revés, en minúsculas. El capitalize lo que hace es que la primera letra que encuentra la hace en mayúscula, la convierte en mayúscula. Es algo, usualmente no se utiliza mucho, pero es bueno conocerlo. Luego tenemos el punto isDigit, que es retorna un valor booleano, que sería true si la cadena solo contiene números. El isAlpha retorna true si la cadena solo contiene letras. El isAllNum retorna true si es una cadena, si es un número, una mezcla de ambos. Entonces, esto es muy importante porque si yo niego, pongo not isAlpha isAllNum, entonces imagínense que hay 3 grandes grupos, ¿verdad? De elementos. Están los números, las letras y los caracteres especiales. Entonces, si algo no es una cadena y no es un número ni es una mezcla de ambos, entonces tiene que ser un carácter especial. Entonces, esa sería una buena manera de saber si un elemento es un carácter especial. Dígase un hashtag, dígase un slash, dígase unas comillas, un porcentaje, lo que sea. Y por último tenemos el isSpace, que, bueno, como su nombre lo indica, retorna true si la cadena es un espacio. Muy bien. Como dato interesante, que les puede ser importante en algún momento de su vida, es que nosotros utilizamos para declarar cadenas una palabra entre comillas. Pero ¿qué pasa si yo pongo, o sea, si yo quiero que la cadena como tal, que la palabra tenga comillas dentro? Entonces, lo que normalmente pasaría es que el Python colapsaría porque ya está, porque él identifica que las comillas son para identificar el inicio y el fin de una cadena. Entonces, si quieren utilizar comillas, pero dentro de la cadena y quieren que las comillas aparezcan en el retorno, entonces tienen que hacer un backslash, como lo están viendo acá, y poner las comillas. Entonces él ya interpreta que esas comillas lo que tiene que hacer es escribirlas, no están identificando strings. Bien, entonces aquí por ejemplo este ejemplo que les puse aquí, le decían Juanito el guapo, entonces entre comillas pongo Juanito el guapo, entonces uso 2 backslash y pongo comillas después de cada una. Muy bien, y estas serían las comillas de asignación de que es un string. Muy bien, a ver qué nos hace falta de repasar. Ok, la última parte, que sería método char y el contenido ASCII, el código ASCII, perdón. Aquí, ¿qué es esto? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuándo no es útil? Muy bien. Vamos a buscar qué es la tabla ASCII. Muy bien. La tabla ASCII es una representación numérica de todos los caracteres que existen. Entonces, lo que hace el código ASCII es relacionar un número o un código con un carácter. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, la A mayúscula tiene el código 65 y así sucesivamente. Y ahí está, en esta página pueden encontrar cada uno de los códigos que corresponden
cada carácter. Muy bien, entonces, ¿cómo utilizamos eso en Python? Ok, cuando nosotros queremos utilizar el código ASCII para traer o identificar un carácter, entonces para eso utilizamos el método char, ok, CHR, que viene de carácter. Entonces, características del método char. Este método solo soporta enteros como valor de entrada, que se ponen aquí dentro de los paréntesis. Y retorna un carácter string que corresponde al valor entero ingresado según la tabla ASCII. Ok, entonces si yo le pongo aquí el 65, me retorna la letra A, como ya habíamos visto en la tabla que lo vimos en Chrome. Entonces, es muy útil cuando ustedes tienen que preguntar si una letra es la letra A, entonces yo puedo preguntar si lo que está en este índice es igual a char 65, entonces en ese caso son iguales. ¿Okay? Esa sería una manera. Esto, bueno, para los que ya hicieron el laboratorio de cadenas de caracteres, se utilizó mucho en la parte de, descifrado y cifrado, porque aquí ya tendrían que identificar como el código, entonces ya eso les devuelve una letra, y en fin. Por último, les quise poner como esta tabla de los rangos ASCII de los principales conjuntos, tanto mayúsculas, minúsculas como números. Entonces, podemos ver aquí que las mayúsculas están en los rangos ASCII del 65 al 90. Entonces, yo pregunto si el 65, si la letra está en el rango 65-90, entonces es una mayúscula. Si están en minúsculas, está en el 27-122, muy bien. Si son números van de 0 al 9, entonces van de 48 a 57, muy bien. Entonces también esa es una manera muy fácil. Esto también incluye que por ejemplo, si quieren una letra al azar, entonces utilizan la función random y en ese caso nada más ponen un random de 65 a 90, entonces ya tienen una letra random de mayúscula y pueden utilizar los rangos para eso. Y bueno, eso sería todo. Eso sería como lo principal de cadenas de caracteres. Si tienen alguna duda, si quieren que veamos algún proceso específico, entonces nada más, por favor, pueden consultarme por Telegram o por Discord, que siempre estoy por ahí respondiendo consultas. Muchas gracias por su atención.